Hablemos del 5 de abril de 1992, llamado en su momento medida de excepción, autogolpe, interrupción constitucional, fujimorazo. Lo cierto es que quizá una de las primeras manifestaciones del golpe, la más llamativa, fue la disolución del Congreso, ¿no? Todos recordamos, por supuesto, el disolver de Fujimori, y también se quedaron en nuestra retina, en nuestro recuerdo, en nuestra mente, varias imágenes, en su momento captadas por el periodista Gilberto Hume, y por el relato, además muy sobrio, de María Luisa Martínez, que en ese momento era reportera de Univisión. Esa transmisión nos permitió a los peruanos ver lo que estaba ocurriendo, e insisto, hay muchas imágenes que se nos quedaron, ¿no?, de esa noche, la noche del 5 de abril. Por ejemplo, Fernando Olivera tratando de superar el cordón de seguridad del ejército para entrar de noche al Parlamento, diciendo una de sus frases más memorables, ¿ah? Voy a mi casa, la casa de la ley, la casa de la democracia. O, por ejemplo, cuando al día siguiente, en la mañana del 6 de abril, el centro de Lima amaneció sitiado por tanques que patrullaban las calles y custodiado por una multitud de soldados, ¿no? Todos recordamos el desconcierto de los peatones, de la gente que no sabía si ir a trabajar o no, si habría movilidad pública o no, los escolares con sus padres, preguntándoles a los agentes de la ley si podían transitar y escuchando la frase que más se repetiría aquella mañana: retírense que no hay pase. Todo eso se vivió la mañana del 6 de abril y, por supuesto, lo que ocurrió también con los actores políticos. Raúl Ferrero, ¿no?, en ese momento decano del Colegio de Abogados de Lima, siendo maniatado por policías y soldados que hacían disparos al aire para dispersar a la gente que defendía a Ferrero y que les gritaba a los policías maricones, asesinos, cobardes. Un momento muy tenso en las afueras del Colegio de Abogados de Lima. O el entonces presidente del Senado, Felipe Osterling, a ver si tenemos la imagen, ahí está Osterling, pechando a los agentes de la ley, ¿no?, a los agentes del orden, y por ahí también al senador Manuel Moreira, pidiéndole a la prensa: filmen esto para que lo vea todo el mundo, ¿no? Momentos muy, muy importantes, históricos, que en ese instante nos llenaban a todos de incertidumbre. Nadie sabía qué iba a ocurrir. Roberto Ramírez del Villar, Bobby Ramírez del Villar, titular de la Cámara de Diputados en ese momento, tras las rejas de su ventana, arrestado domiciliariamente y dando un mensaje a los periodistas, luego de que un grupo de diputados, entre ellos Lourdes Flores, Rafael Rey, hicieron un poco de campo empujando a los militares para que pueda Ramírez del Villar dar una opinión, ¿no?, y decir que se trataba de un golpe de Estado. Fue uno de los primeros políticos en mencionar el tema del golpe. Villanueva del Campo también, la noche del 5 de abril, caminando entre el humo del gas lacrimógeno, diciendo no nos rendiremos, una imagen muy potente, como también potente la imagen del periodista Gustavo Gorriti, ¿no?, que había sido secuestrado, capturado por el CIE y que conversaba con la prensa al día siguiente, el 6 de abril, para dar detalles del encierro del que había sido víctima. O los periodistas Enrique Sileri y Fernando Ampuero comandando una tropa de prensa, gritando queremos libertad. Todo eso ocurrió. Nosotros tenemos aquí en el programa una sección que se llama Déjame que te cuente Millennial. Los televidentes que hoy tienen 25 años hacia abajo tienen que saber lo que estuvo ocurriendo en nuestro país y por qué se dieron esas medidas y cómo se vivió el ambiente al día siguiente de esta decisión de Fujimori de clausurar el Congreso y además reformar, entre comillas, muchas de las instituciones del aparato público. El mensaje de Alan García desde la clandestinidad, ¿no?, diciendo que no se encontraba prisionero, y hubo una serie de mitos alrededor de la fuga de Alan, porque fueron a buscarlo a su propia casa y él salió por los techos y se refugió, dicen, en una terma, ¿no?, en una terma durante una buena cantidad de horas. Hubo intervención del Poder Judicial, hubo intervención del Ministerio Público, los soldados ingresaron a las universidades, a los locales sindicales, hubo bloqueo en el ingreso de los principales medios de comunicación. Recuerdo a María Luisa Martínez preguntando en la Puerta del Comercio si habían requisado la edición del día siguiente. Muchos diarios al día siguiente aparecieron con páginas en blanco, porque no le dio tiempo a los periodistas ni de cerrar la edición y porque había ciertamente una censura que ya estaba puesta en marcha. Fujimori en las calles, al día siguiente de dar el golpe, dándose baños de popularidad, ¿no? Gente que lo acompañaba, que decía abajo los políticos, lo decíamos hace un momento, 82% de los peruanos apoyaba en las encuestas esta decisión de Fujimori. Con los años nos daríamos cuenta de que todas aquellas decisiones
polémicas, controvertidas, tenían un propósito mayor, ¿no? Copar las instituciones, acabar con la independencia de poderes e iniciar un largo periodo dictatorial. Era el colchón para las reelecciones siguientes. Por eso, aquí sí decimos claramente, 5 de abril, nunca más. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar con uno de los protagonistas de esos días tensos de abril de 1992, Máximo San Román, que, como seguramente muchos de ustedes recuerdan, incluso llegó a colocarse la banda presidencial en un acto que tuvo más de simbólico que de efectivo y que después vivió días muy tensos también. Él nos va a contar su experiencia, su recuerdo y las lecciones que tenemos que obtener los peruanos del famoso autogolpe. Pausa y volvemos aquí en Nada está bien.